Bueno, listo. Iniciamos la grabación de la clase del 2 de febrero. Estamos presentando el contenido temático del curso. Estamos analizando el contenido de la primera fase, del primer tema, que es Introducción al Estudio de la Hacienda Pública. Y estábamos señalando la interrelación entre los elementos de la Hacienda Pública y los objetivos tanto del Estado como del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de distintos tipos de gobierno. Gobierno nacional y gobiernos territoriales, pero también hablamos de otras organizaciones que no están directamente relacionadas con el gobierno y que las estudiaremos en la segunda parte de este curso, ¿listo? Y finalmente, miraremos las dimensiones económicas de la hacienda pública, es decir, qué significa hablar de flujos, de stocks, cuáles son esos límites, cuáles son los componentes de riqueza de la hacienda pública, y eso lo haremos en 3 semanas, elementalmente en 3 semanas. La evaluación van a ser 3 talleres, el primero individual y los otros 2 grupales. Esos talleres tienen como fecha de cierre el 23 de febrero. 23 de febrero nos dan las 3 semanas. Eh, Hay una aclaración que yo voy a hacer al final, pero quiero que la tengan muy en cuenta. Yo no voy a cerrar los talleres a la semana, o sea, los talleres no se van a cerrar semanalmente. Los talleres se van a cerrar al final de la sección o al final del tema. ¿Listo? De tal manera que si el tema dura 3 semanas, ustedes tendrán tiempo para desarrollar esos talleres durante esas 3 semanas. Y al cierre deberán estar cargados en el sistema. ¿Listo? ¿Eso qué nos facilita o qué me facilita a mí particularmente? No estar abriendo y cerrando actividades y profe, es que no lo puedo entregar y profe, es que pasó esto y profe, es que tal cosa. No. Aquí yo quiero proponerles de una vez que dado que vamos a tener un tiempo largo y yo creo que esto se utiliza mucho en docencia virtual, es que ustedes al final del tema tengan todos sus trabajos cargados, ¿listo? Sin derecho a ampliar tiempo para la entrega de los talleres. De una vez quiero ser claro en eso, bajo ninguna circunstancia voy a ampliar tiempos. Porque si ustedes esperan hasta las 11:59 del 23 de febrero para cargar los talleres y por alguna razón no los pudieron cargar porque la plataforma se cerró, yo no voy a recibirles talleres a nadie. Ni no se los voy a recibir, ni a ampliar la plataforma, ni los voy a recibir por correo electrónico, ni los voy a recibir por WhatsApp. Y quiero en eso ser claro de una vez con ustedes. Vamos a tener un tiempo amplio para poder desarrollar esas actividades. De tal manera que eso ya depende de la planificación que ustedes, tanto individual como grupalmente, tengan digamos, de sus agendas para la resolución de los talleres. Entonces, eso es un poco la aclaración que yo quisiera hacer aquí. ¿Listo? En ese tema vamos a ir 3 semanas. Las siguientes 3 semanas nos vamos a dedicar a ver esta introducción al estudio de la hacienda pública como los elementos básicos para poder entender el funcionamiento del Estado y sus instituciones. El segundo tema es el análisis de los principios de contabilidad de la hacienda pública, donde vamos a ver unos elementos generales de la organización estatal ya de manera más puntual, ya de manera mucho más referente. Aquí vamos a ver que el Estado está subdividido en gobierno, en sector público, y en sector público está compuesto por gobierno y otras entidades que no son gobierno. ¿Listo? Entonces, cómo el Estado, que es abstracto, toma formas concretas en distintos tipos de organizaciones y cómo esos distintos tipos de organizaciones las voy a empezar a leer desde una categorización contable y obviamente económica, ojo, como unidades institucionales y cómo las agrupo en sectores. Y ahí vamos a tener una lectura que es fundamental, que es el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? De ese documento vamos a leer 2 capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Ok? Y luego vamos a ver los flujos, los saldos y las reglas contables, pero frescos que yo voy a explicar eso, esto va a ser muy chévere, porque además yo creo que para quienes están estudiando economía, creo que esto va a complementar en muchísimas cosas sus saberes económicos a partir de esto. Y vamos a entender qué es un flujo, qué es un saldo, qué son los flujos económicos, los tipos de flujos económicos, para luego involucrarlo en la organización y ver cómo funciona todo el sistema organizado de flujos y saldos entre las distintas organizaciones que componen el Estado, ¿vale? Porque al final lo que vamos a hacer es como un resumen de relaciones intergubernamentales y relaciones entre entidades del sector público. Al final, por ejemplo,
yo quiero que logremos al final que entendamos cosas de ejemplos muy concretos, ¿sí? Recientemente ustedes han escuchado que el gobierno nacional está interesado en vender acciones de Ecopetrol para comprar acciones de ISA. O, por ejemplo, que el Banco de la República puede prestarle plata al gobierno nacional. O, por ejemplo, que el Banco de la República puede condonarle deuda al gobierno nacional. O, por ejemplo, que muchas otras cosas. Por ejemplo, que el gobierno nacional puede cofinanciar una obra de interés local y por ende entonces puede endeudarse en el exterior, el gobierno nacional, transferir esos recursos al gobierno local, amparar esa transferencia que a la larga es un crédito que se otorga a una entidad territorial amparado en otro crédito que recibe el nivel nacional a través de la pignoración de rentas. Entonces, todas esas complejidades de las relaciones intergubernamentales vamos a tratar de trazarlas al final de este curso. También son 3 semanas, aquí tendremos una evaluación a través de 2 talleres grupales que son básicamente conceptual 1, el primero es muy conceptual y el segundo es muy operativo, ¿listo? Entonces, dado un ejemplo, ustedes tienen que identificar el tipo de transacción, cuál sería su conceptualización y categorización contable correcta o adecuada, ¿vale? Sería como el segundo tema. El tercer tema es gasto público. Y entonces en gasto público también tendremos 3 semanas, ahí tendríamos ya 9 semanas. Y vamos a ver el concepto de gasto aplicado a la gestión fiscal. ¿Listo? Fíjense ustedes que en contabilidad, alguno de mis amigos contadores, ¿cómo se entiende el gasto en la contabilidad financiera? Una pérdida. Sí, digamos de alguna manera reducen el patrimonio, ¿recuerdan ustedes? Bueno, en la contabilidad fiscal la cosa no funciona de esa manera. Aunque contablemente ustedes lo van a ver así cuando vayan a la contabilidad patrimonial, en la contabilidad fiscal no funciona de esa forma. Por ejemplo, mis amigos economistas, si yo disparo el gasto, ¿sí? Si nos volvemos muy keynesianos y disparo el gasto, ¿cuál es la consecuencia en términos del desarrollo económico? ¿Algún keynesiano por acá? ¿O ya no hay keynesianos en esta, en economía en la Santoto? Pues, profe, generalmente si hay un gasto público, hay un déficit en las cuentas del Estado. Ok, pero el efecto disparador del gasto, ¿cuál es? O sea, si ustedes se paran en Keynes, Keynes decía, mire, cuando hay una caída de la demanda agregada, ¿cierto? Yo disparo el gasto público y hago X, Y, Z, W y lo que busco es que se cree nueva demanda, ¿no? Efectos para que la demanda Se agregada reactive. de la oferta, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que desde lo contable vamos a decir, sí, claro, gastar eso es una pérdida o eso disminuye el patrimonio público, pero desde la economía esa forma de entender el gasto público no puede ser igual. Entonces vamos a mirar qué es el gasto aplicado a la gestión fiscal desde distintas miradas, desde distintos abordajes, los abordajes contables, los abordajes económicos, los conflictos que pueden surgir en la interpretación que me parecen importantes. Luego nos vamos a ir a un curso de a una lección de clasificadores del gasto y lectores presupuestales. Y aquí es importante entender la interrelación entre disciplinas como contabilidad y economía. ¿Ya? Fíjense ustedes que la función de la contabilidad es hacer un driving, ¿sí? Un direccionamiento de las decisiones de quienes analizan en economía. Yo voy a poner un ejemplo. Solange, ¿tú eres contadora o eres economista? Hola, Solange. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Tú eres contadora? Sí, Economista. señor. Contadora, listo. Perfecto, Señor. Solange. Si yo te digo a ti cuál es la diferencia entre un gasto y un costo, ¿tú qué me dices? Que con los costos yo tengo la posibilidad, pues, de recuperar algo. Ajá, Y con los gastos, pues, ya tendría una pérdida total. ok. ¿Y dónde Pues es lo aprendiste que ese yo, concepto, Solange? pues, en contabilidad. ¿Qué profesor te lo enseñó?
La primera contabilidad, no recuerdo el nombre del profesor. Bueno, me haces un favor y haces una queja. ¿Listo? Porque eso no es cierto. ¿A usted les parece racional, Solange? Me quedo contigo. ¿Te parece racional, por ejemplo, que un capitalista, ¿sí? Solo recupera en el precio del producto los costos y no los gastos? O sea, ¿tú crees que hay un capitalista que diga, no, o sea, los costos yo los recupero vía precio, los gastos los pierdo? Yo creo que no hay capitalistas de ese estilo. Entonces, los conceptos teóricos, los conceptos analíticos con los cuales definimos las variables son supremamente importantes. Porque el error no es de Solange, el error es nuestro, seguramente muchos, es un error que viene de hace mucho tiempo y que los economistas quizás no entienden, ¿sí? Pero quizás sí entienden esto. Santiago, tú eres economista, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Santiago, si yo te digo que un decisor fiscal prefiere gastar, tiene 100 pesos del presupuesto, de los cuales gasta 80 en funcionamiento y 20 en inversión, y hay otro gestor fiscal que hace lo contrario, gasta 80 en inversión y 20 en funcionamiento, ¿tú qué dirías alrededor de la gestión de esos dos gestores fiscales? ¿Cuál de ellas es mejor solamente porque uno gasta más en funcionamiento que en inversión y el otro tiene el gasto totalmente al revés? ¿Cuál de esos dos gestores fiscales es mejor? Pues, profe, en la teoría, el que tiene el 80% de la inversión. El En la 80% práctica de inversión. depende. Muy bien, Santiago, perfecto. Creo que eso nos da la idea de que es la misma discusión que yo le propongo a Solange. ¿Qué es funcionamiento y qué es inversión? Categorías contables. Son categorías contables que direccionan un mecanismo de evaluación de la gestión. De entrada, lo que tú dices es cierto, en la práctica eso no me dice a mí nada. Y les doy el ejemplo concreto. El presupuesto general de la nación gasta como el 60% en funcionamiento y como el 12% en inversión. Y ustedes vienen al distrito capital de Bogotá, o bueno, van, pero yo no vivo en Bogotá, van al distrito capital en Bogotá y encuentran que la inversión es el 70% y el funcionamiento como el 12%. Entonces uno dice, wow, Bogotá, ¿cómo invierte de plata? Pero en términos prácticos, es un problema de contabilidad. Si yo pongo un rubro como funcionamiento, como inversión, no lo hago simple y sencillamente porque sea funcionamiento de inversión, sino porque yo espero ser aprobado porque invierto más de lo que gasto en funcionamiento, porque hay unos preconceptos alrededor de las categorías contables que inducen la decisión de evaluación. ¿Listo? Entonces no vamos a ver la contabilidad como un texto muerto, ¿ya? Como cuentas, que es un poco donde se vende siempre la historia, ¿sí? Y nosotros los contadores que empezamos a echar unas cargas todas chistosas, ¿cierto, Solange? Que empezamos a decir, uy, la 1105 es 105, entonces parecemos loquitos dando unos códigos de unas cuentas. No, las cuentas direccionan modelos de gestión, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero que vayamos al fondo del asunto. Porque cuando vamos a leer el presupuesto público, ojo, presupuesto público como un primer elemento de contabilidad fiscal, la idea es que lo podamos leer desde múltiples propósitos, no solamente desde una categoría muy lineal de clasificarlo como funcionamiento, inversión, deuda, que eso nos resuelve unas preguntas, pero no las resuelve todas. ¿Mm? Por ejemplo, funcionamiento, inversión, deuda no me dice a mí cuánto gasta el Estado en educación, ¿ya? Y lo que gasta el Estado en educación no es solamente lo que gasta el Ministerio de Educación, porque hay otros ministerios que también gastan en educación sin ser ministerios de educación. Por ejemplo, el SENA, que es una entidad que forma, digamos de alguna manera, capital humano o recurso humano, ¿sí? Forma trabajadores para desarrollar un saber técnico, es una entidad educativa, pero está en el sector trabajo. O sea, está adscrita al Ministerio de Trabajo, no al de Educación. Ya no, Entonces, profe. ¿cómo? Ya no. Desde este año está otra vez en mi educación. Uy, hermano, no me cuente eso porque eso significa que hubo una reforma y no me enteré. Sí, eso pasó el año pasado en el Congreso. Y lo Uh, pasaron al trabajo. A la educación. eh, Uy, espérese, hermano, porque ahí sí me corchó. Creo que estoy. Uy, sí, viejo, lo pasaron al Ministerio de Educación Nacional.
Sí, señor. Bueno, esto ya. Pero era un ejemplo que yo tenía para dar, ¿sí? Ah, bueno, por ejemplo, la escuela de almirantes José Prudencio Padilla es una escuela porque forma gente, la entrena, pero está adscrita al Ministerio de Defensa. ¿El Ministerio de Defensa gasta en educación? Sí. Entonces, cuando yo pregunto cuánto del presupuesto se gasta en educación, la pregunta yo la puedo resolver o desde las funciones, es decir, cuánto del presupuesto de educación se gasta el Ministerio de Educación y el resto de sectores, o la puedo resolver desde la lógica institucional. Y eso implica que haya distintos tipos de clasificaciones para medir distintos tipos de cosas. Hoy, más que nunca, no sé si alguna de las señoritas o caballeros acá, digamos de alguna manera, está en el movimiento feminista. Hoy desde los movimientos feministas o desde el movimiento feminista se le reclama al Estado cada vez más puntualidad de cuál es el presupuesto distribuido por género, ¿ya? Es importante saberlo. O desde otros movimientos se reclama cuánto es el presupuesto orientado por etapa etaria, es decir, por ejemplo, para niños, para adultos mayores. Y entonces eso necesita crear cuentas para poder dar cuenta, perdóneme la redundancia, de esas realidades que están allí. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de gasto público social y su construcción tan ambigua en el caso de Colombia. Pero cuando ustedes van a mirar el gasto público social en Colombia, no, esta vaina es socialista, ¿sí? Esta vaina es socialista, eso como el 80% del presupuesto es gasto público social. Cuando usted vaya a descomponer lo que hay ahí adentro, hay hasta gasto militar. Si uno empieza a hacer cuestionamientos sobre por qué se generan esas inducciones de clasificación en determinadas cuentas y cuál es el efecto lógico en la toma de decisiones. El ejemplo que yo le ponía a Santiago es un ejemplo que suele suceder muchísimo a la hora de la discusión sobre la evaluación del presupuesto. ¿Listo? Luego vamos a ir al ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal es el ciclo que permite la planeación, la aprobación, la presentación, la aprobación, la ejecución y la evaluación del presupuesto público. Entonces, este es un ciclo, ¿sí?, que gira alrededor de la anualidad, es decir, de un año. En otros países tiene otras anualidades y hay otros sistemas de ciclos presupuestales, pero en el caso de Colombia hay un presupuesto público, tanto a nivel nacional como en los territorios, que tiene una estructura que es más o menos similar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo entender el funcionamiento del ciclo presupuestal anclado a los propósitos de gobierno y de Estado? ¿Listo? Entonces, cuando un gobierno dice, voy a lograr reducir al 5% la desnutrición infantil, pues eso es un propósito de gobierno, eso es una meta, ¿sí? Pero esa meta tiene que estar mediada por plata, porque si usted dice que va a reducir al 5% la desnutrición y no le pone plata a eso, pues no lo va a lograr, ¿sí? Por eso les digo que las finanzas públicas son mediadoras del tema. Entonces, el ciclo de planeación pública se alindera con el ciclo de presupuesto y de ahí arranca todo el ciclo de presupuesto, todo el alineamiento. Ese alineamiento es clave para poder entender el funcionamiento de la lógica presupuestal, más allá de asignaciones de platas, digamos, quiero que lo veamos más allá en el cumplimiento de las metas de gobierno, que es algo en lo cual usualmente no hacemos énfasis. Los gobernantes pueden decirnos las pendejadas que se les ocurran, ¿sí? Eh, eh, entonces, digamos, ahí hay un tema que yo quiero que ustedes valoren para mirar un sistema de presupuesto orientado a resultados, ¿ok? Entonces, ¿cómo para lograr esas metas pasa todo un proceso de aprobación en el Congreso? ¿Cómo ese proceso de aprobación en Congreso produce una ley? Esa ley es una autorización de gasto. ¿Cómo esa autorización de gasto permite que cada entidad del sistema presupuestal tenga un presupuesto de ejecución y cómo ese presupuesto al ejecutarse tiene que estar alineado con las metas de planeación? Entonces ahí aparece el sistema de planeación, el sistema de presupuesto y al final aparecerá otro sistema que es el de tesorería. ¿Listo? Entonces que podamos entender las dinámicas y las interacciones que existen entre esos subsistemas, pues digamos, a mí yo me daría por bien servido.
Ya al final presentaré unos debates de economía política del gasto público. Es focalización, universalización del gasto público. ¿Qué es eficiencia del gasto y qué es evaluar la eficiencia del gasto? Que es un tema tan difícil porque usualmente pensamos que las evaluaciones de eficiencia del gasto se deben hacer bajo los mismos parámetros de las evaluaciones de eficiencia privada. Y resulta que la evaluación de eficiencia del gasto público tiene unos parámetros mucho más amplios, mucho más ricos. No vamos a entrar a modelar, no vamos a entrar a la discusión puntual sobre evaluación de eficiencia, pero vamos a ver algunos elementos conceptuales muy generales. Cómo se puede llevar la evaluación de eficiencia a partir de entender que la administración pública y las entidades públicas producen bienes y servicios, y entonces cómo al introducir el concepto de producción de bienes y servicios y volver concreto la abstracción de la acción de del gobierno, podemos hacer una medición mucho más eficaz. Vamos a hablar de transparencia presupuestal y vamos a hablar de impactos del gasto público. Entonces, aquí nos montaremos en modelos keynesianos, neokeynesianos. Para mis amigos contadores, tranquilos que la teoría la llevaremos muy atada de la mano, ¿sí? Por ejemplo, modelos neoclásicos de gasto público evalúan el impacto del gasto de maneras diferentes a los modelos keynesianos. Entonces, un poco vamos a terminar por evaluar la importancia que tiene el gasto público en la regulación de la actividad económica, que es el punto a donde quiero llegar. Ayer realizaremos 4 talleres, 1 individual y 3 grupales. ¿Listo? El tema número 4 es el de ingresos públicos. Usualmente cuando hablamos de ingresos públicos pensamos en impuestos, pero los ingresos públicos son más que los impuestos. Es decir, en el sistema, digamos en el sistema tributario en general, en el sistema de ingresos públicos, uno puede ver unos ingresos tributarios y unos no tributarios. Dentro de los tributarios están los impuestos, tasas, contribuciones. Dentro de los no tributarios están los precios públicos y las tarifas. Entonces, en realidad, lo que el Estado es una máquina de generar impuestos y también de generar una gran cantidad de formas de cobrarte por una serie de bienes y de servicios de manera directa o indirecta. Incluso algunas de esas veces se nos oculta que es un ingreso público. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Karen. Hola, Karen. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Karen, ¿tú haces cotizaciones a salud? Sí, señor. ¿Sí? ¿A quién se las pagas? Mi salud a Sí. compensar. Salud a compensar. Bueno, ¿y compensar es una entidad pública o privada? ¿Privada? No sé. Sí, es una entidad privada, ¿cierto? Se rige por el derecho privado. Pero tú sabías que, bueno, me imagino que tú trabajas, ¿cierto, Karen? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa si algún día te dicen, no, pues sabe que yo no quiero pagar salud? ¿Eso es posible? No. ¿Hasta dónde sé? No. No es posible, Pues, ¿verdad? Para nada, ¿no? no, señor. ¿Por qué no te parece como arbitrario? Pues, de pronto algunas personas sí lo pensarían así, pero no creo porque pues ahí lo está cubriendo a uno, ahí sí como se dice en salud. Claro, Cualquier cosa que le pase a uno. pero al fin y al cabo es un seguro, ¿me entiendes? O sea, es un bien de mercado, un bien que podría pagarse en el mercado. Nadie te obliga a ti a comprar un seguro de vida, ¿o sí? No. Pero ¿por qué si te obligan a comprar un seguro en salud? Sí, buena pregunta. Excelente pregunta. Tengo una respuesta para ti. ¿Sabes por qué es obligatorio? Porque esa es una contribución social que hace parte de los ingresos tributarios del Estado, que son cedidos para la administración a una entidad privada. Pero básicamente tú no puedes decirle a tu empleador, ay, ¿sabe que yo no quiero ese seguro? Porque es que está regido por el mismo carácter impositivo de todas las relaciones tributarias. O sea que en realidad lo que tú estás pagando ahí es un impuesto. Y Sí, nunca nos lo claro. habían contado. Y con pensiones pasa No. lo mismo, ¿sí?
Con pensiones pasa lo mismo. Con los peajes pasa algo más o menos parecido. No es igual, pero más o menos parecido. Entonces, las categorías fiscales son mucho más allá o van mucho más allá en términos de los ingresos públicos que los impuestos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vamos a entrar a definir los tipos de ingresos públicos que existen. De hecho, ustedes van a terminar dándose cuenta que hay un montón de cosas que ustedes le pagan al Estado y que el Estado por alguna razón decide que esos ingresos los administren terceros o privados. Bueno, eso es un debate de economía política que haremos después. Por ejemplo, los fondos especiales, Fondo Nacional del Ganado. Eso es una tasa parafiscal, es decir, es creada por una ley. Pero ¿quién administra eso? Una entidad privada que se llama Fedegan, ¿vale? No es que usted le tenga que pagar a Fedegan, le tiene que pagar al gobierno y Fedegan es el que administra el fondo especial. Entonces, las formas tributarias son así, así. Lo lamentable en este caso, damas y caballeros, es que usualmente, contadores y economistas, reducimos los ingresos públicos al análisis tributario. Y en el caso de los contadores, lo reducimos al tema de la declaración de los impuestos. Y a duras penas, en tributación aprendemos renta, IVA, ICA, patrimonio, a veces cuando hay patrimonio, y pare de contar. Pero solamente en tributos, perdón, en impuestos, que es un tipo o un subtipo de los tributos, en Colombia tenemos 49 impuestos, como 12 del nivel nacional y 25 del nivel municipal y bueno, un montón de impuestos, pero un montón, sin contar las tasas para fiscales, sin contar las contribuciones que nosotros llamamos usualmente contribuciones de nómina. O sea, la actividad fiscal del Estado es mucho más intensa que los simples impuestos. Es un poco lo que yo quiero y para que ustedes queden allá y digan, ah, ¿cómo nos tumban? ¿Sí? Es un poco para poner el dedo en la llaga sobre por qué nosotros nunca ejercemos control sobre esos ingresos. O sea, nos cobran un montón de plata, por ejemplo, Karen, a ti te cobran un montón de plata, ¿cierto? ¿Cuánto estás haciendo, aportando mensualmente en salud de tu salario, más o menos? Pues de la salud son 35.000 más o menos. Más o menos. Otra parte la pone tu empleador, ¿sí? Exacto. Ok. Y esos 35.000 pesos y la salud sí está buena, o sea, si te tratan bien, si te dan los medicamentos, ¿sí? Cuando tú necesitas atendimiento te la dan oportunamente. Sí, sí, señor. Pues cuando la he necesitado, sí. Ah, bueno, tú eres una afortunada. Y eso está bien, ¿ves? Porque, digamos, ahí empiezan los debates que vamos a empezar a narrar desde la primera parte del curso. O sea, es decir, ¿cuál es la función del Estado? El Estado puede delegar funciones a privados, claro, y lo hace todo el tiempo. ¿Mm? No necesariamente quiere decir que los privados lo hagan mejor que el Estado. En el caso de Colombia, yo tengo N mil ejemplos de que eso no funciona así. Por eso vamos a ir a los clasificadores del ingreso público, también como con la misma intención, como mirar el driving que hay detrás de eso, ¿sí? Es decir, la intención que hay detrás de unas clasificaciones del ingreso público y cuáles son los mensajes que nos transmite esos sistemas de cuentas. Y luego nos vamos a concentrar en los impuestos y la estructura tributaria aplicada al caso colombiano. Ahí miraremos los elementos sustantivos de la obligación tributaria y los elementos objetivos de la obligación tributaria. Los contadores estudiamos los elementos sustantivos por allá en tributaria y los economistas estudian los elementos objetivos por allá en macroeconomía o economía fiscal. Y entonces a los contadores les dicen que es el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el sujeto activo, el sujeto pasivo y el tiempo. ¿Sí? Y entonces ahí con eso, pum, conocen impuestos. Y a los economistas les dicen que es equidad, que es eficiencia, que es justicia, ¿sí? Tributaria, y entonces esos son los elementos objetivos y los subjetivos, y pareciera que los dos nunca se conectan. Y resulta que los elementos objetivos de la obligación tributaria están profundamente vinculados con los elementos subjetivos, ¿ya? La forma en que tú diseñes el impuesto, yo quiero aquí hablar es de diseño tributario. ¿Mm? Entonces, el diseño tributario es el que determina si una estructura tributaria es justa o no es justa.
Porque aquí nos acostumbramos a decir como loros, por ejemplo, en el debate público, escucho a mucha gente diciendo, es que el IVA es malo porque el IVA es regresivo. Entonces yo les digo, no necesariamente es regresivo el IVA. Eso depende de la estructura que usted le diseñe a partir de los elementos sustantivos de la obligación tributaria. Es decir, a quién se lo cobra, a qué tarifa se lo cobra, a cuál tontazo se lo cobra y se lo exprime, ahí entonces usted dependerá, ¿sí?, si el impuesto es progresivo o regresivo. ¿El impuesto de renta es progresivo? No, señoras y señores, eso no funciona así. Porque sea un impuesto de renta que grava las rentas, no quiere decir que los más ricos paguen más, sino que eso depende del diseño particular del impuesto del tributo. Y ese diseño no es un diseño técnico ni mecánico, y ahí perdónenme mis amigos economistas, tengo que decírselos. No hay un diseño óptimo de los impuestos en el sentido modelar, es decir, de un modelo óptimo del tributo, sino que es resultado de las tensiones políticas que se dan en el escenario de representación. ¿Sí? Es decir, si usted va a cobrar un impuesto al patrimonio y va a decir, los patrimonios más altos de este país van a pagar X plata, usted no espere que Luis Carlos Sarmiento Angulo diga, ay, qué chévere, me van a cobrar a mí. Entonces, él se va a poner un poco bravo. ¿Listo? Entonces ahí entraremos en la parte final a mirar la economía política de la tributación, qué es progresividad, qué es neutralidad, qué es eficiencia, cómo funciona la interrelación que existe entre el sistema tributario y las decisiones políticas. Por eso hablamos de economía política de la tributación. En ese contenido temático tendremos 3 talleres, uno individual y 2 grupales. Y el último de los temas es el de balance fiscal y financiamiento. Digamos ya por el mes de junio. En el mes de mayo entonces estaremos hablando de estos temas. Qué pena. Lo terminé poniendo banda sonora de esto ya. Qué pena. Se me saltó. Listo. Disculpen ustedes. Entonces, en balance fiscal vamos a tener unas definiciones y medición del balance fiscal. Aquí lo que me gusta es que podamos interrelacionar los conceptos económicos con los conceptos contables. No existe un balance fiscal, existen distintas formas de medir el balance fiscal, todas ellas dependiendo de categorías contables, de cómo se mide, cómo se clasifica. Por ejemplo, y eso lo utilizaremos a partir de las categorías que hemos visto en gastos y en impuestos. Entonces, en gasto vamos a ver qué es gasto corriente y gasto no corriente. ¿Qué vamos a ver en ingresos? Vamos a ver ingresos corrientes, ingresos no corrientes. Y al final, entonces, vamos a tener un balance total, un balance corriente y un balance primario. Es decir, no tenemos un balance fiscal, sino al menos tendremos, por ahora, 3 tipos de balances fiscales. Y entonces, eso es lo que a mí me interesa que podamos ver. Cómo las decisiones de economía política utilizan a la contabilidad para decir, ah, mire, me fue muy bien porque mi balance fiscal es chévere. Pero cuando uno va y mira, en realidad lo que hicieron fue cambiar la medición del balance. Cambiaron la definición contable del balance y nos metieron los dedos a la boca. ¿Mm? Vamos a mirar las relaciones entre déficit fiscal y financiamiento. De ahí surge el concepto de deuda pública. Obviamente, cuando hay un déficit fiscal nos endeudamos. Y la deuda pública también tiene distintos niveles de definiciones y medición. O sea, no hay una definición de deuda pública. De hecho, hoy vamos a hacer un ejercicio y vamos a consultar 3 fuentes estadísticas: Contraloría, Banco de la República, Ministerio de Hacienda, y se van a dar cuenta ustedes que las 3 tienen 3 mediciones diferentes de déficit fiscal y de deuda pública. La pregunta es ¿por qué? Y entonces no es, es que esta es mejor que esta. No, es que eso depende del ámbito de medición que tiene cada una de esas entidades de acuerdo a su función. Entonces, es para no mezclar peras con manzanas y no terminar en debates bizantinos sobre, es que este miente, como uno a veces ve en las redes sociales, ¿no? Es que el Ministerio de Hacienda miente porque camufla la definición de deuda, mientras la Contraloría dice que la deuda del Estado es del 80%, el Ministerio de Hacienda dice que es apenas del 32% del PIB o del 22% del PIB, y entonces empiezan los debates ridículos que desconocen en el fondo que es un problema de categorías de evaluación contable. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a ser contadores y economistas muy serios, no vamos a hacer esos debates chimbos que hay en redes sociales. Eso dejémoselo a los egresados de la Sergio. Y en deuda pública vamos a mirar las fuentes de financiamiento y el análisis de eficiencia de endeudamiento.
Entonces, las fuentes de financiamiento, mercados financieros, ¿listo? A través de emisión de bonos, mercado bancario, Banco Central, bueno, digamos, financiamiento con acreedores o con, sí, con financiamiento perdón, con proveedores, perdónenme ustedes, financiamiento con proveedores. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas de financiamiento? Y vamos a hacer un balance de sus pros y sus contras y algún modelo de más o menos cómo funcionan los mercados financieros contemporáneos cuando financian al Estado. ¿Listo? Entre ellos incluiremos el debate sobre la emisión de moneda, porque el Banco Central también puede emitir moneda para prestársela al gobierno y miraremos las operaciones que se han hecho en el Banco de Inglaterra, en la Reserva Federal de los Estados Unidos y ambientaremos el debate en Colombia con rigor metodológico, conceptual y técnico alrededor de esas variables. No como esos loquitos que salen a decir por allá en redes sociales, que es que como el Banco Central emite, vamos a hacer como Venezuela y nos vamos a hiperinflacionar. ¿Listo? Eso es no tener unos mínimos criterios de economía ni de contabilidad en la cabeza. Entonces, no vamos a caer en esos errores, vamos a hacer un debate más serio y más riguroso. ¿Listo? Mis queridos, esta clase tiene unos criterios operativos de evaluación. Como ustedes vieron, vamos a tener 14 talleres, 4 individuales, 10 grupales. La nota final por corte, perdón, equivaldrá al promedio de los talleres realizados a lo largo del corte. O sea, nosotros vamos, y si el corte nos cogió con 5 talleres promedia, divide y sale. Chao. No hay más tu tía. Todos los talleres van en igual. La entrega se realiza con fecha máxima al final de cada tema, ya lo había aclarado. Se calificará en la plataforma Google Classroom. Evidencia de plagio, copia anulará el taller y su nota será 0. Entonces tengan mucho cuidado porque ustedes pueden a veces citar a un autor y se les olvidan las comillas y pum, aparece como si fuera copia o plagio. Y entonces Google Classroom tiene activado un sistema de detección de fraude y de plagio y entonces yo me voy a dar cuenta y entonces va a ser para problemas. Entonces traten de citar bien. Yo voy a hacer trabajos en los cuales ustedes tengan que reducir al mínimo ese tipo de trabajos de hágase un ensayo, ¿sí? Yo creo que los ensayos son importantes, pero aquí vamos a hacer ejercicios que requieren más de originalidad y que usted difícilmente los va a encontrar en otro espacio en internet. Tienen que ser, digamos, de mucha creatividad, de mucho análisis, de mucha respuesta, ¿vale? Y hay un bonus. Ustedes pueden cambiar la nota del tercer corte por la participación con una ponencia en el Congreso de Estudiantes. Si la ponencia es aceptada en el Congreso para su exposición, la nota del tercer corte será 5. ¿Sí? Sin duda, o sea, el 30% le queda en 5. Pero eso es quien decida acogerse a este tema. Es decir, no presentaría los talleres que quedan para el tercer corte, sino los sustituye por una ponencia en el Congreso de Estudiantes que se va a realizar en el mes de mayo. ¿Ok? Y finalmente, también hay unos criterios metodológicos que ya les había señalado. Hay unas clases sincrónicas magistrales que se harán al inicio de cada tema. Yo estoy tratando de no solamente hablar yo, sino buscar invitados para que nos condimenten las clases. Por ahora no tengo a nadie en la agenda, pero estoy buscando a alguien que nos apoye con una discusión sobre teoría del Estado para la próxima semana. Unas clases sincrónicas, disque diabólicas. Ay, Dios mío, santísimo. Qué pena con ustedes, dialógicas. Qué pena. No son diabólicas, tranquilos que no vamos a hacer pactos satánicos ni mucho menos. Son clases sincrónicas dialógicas donde vamos a charlar, resolver dudas sobre los textos, los conceptos de las lecturas, material sugerido y resolver talleres grupales. Por ende, a esas clases sincrónicas ustedes deben llegar con preguntas. Deben llegar con cuestionamientos, deben llegar con análisis, deben llegar con... Y yo les voy a soltar preguntas y les voy a decir, pin. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es las lecturas en un nivel de análisis muy poderoso. ¿Listo? Y luego vamos a tener unas clases no sincrónicas para explicar temas específicos. Es decir, habrá temas donde yo diga, venga, yo quiero reforzar este tema, grabo la clase, la cargo en YouTube, en la cuenta de YouTube, y ahí estarán las clases para que ustedes vayan y revisen el tema. ¿Listo? Eso es el contenido de este curso. Les quiero saber si existen preguntas, dudas, inquietudes.